El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pescados, los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Comenzamos, como les decía otras veces en este ciclo, en este año. Ustedes saben que la Iglesia, en la actual ordenación litúrgica, cuenta con una distribución trienal de las lecturas bíblicas para el domingo. Y esa distribución, hecha en 3 años, sigue la correlatividad de los 3 evangelios sinópticos de Marcos, de Lucas y de Mateo. En este año en que seguimos el segundo, el Evangelio de San Marcos, y al ser más breve que los otros 2, se interpola este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Esa interpolación, por la brevedad, se convierte necesariamente también en una interpolación temática, porque este capítulo 6, que como todos los episodios del Evangelio de San Juan, tiene 3 grandes dimensiones o momentos: el anuncio de la necesidad de un signo, el signo mismo que Cristo realiza, y la explicación que Jesús hace a la finalización como prolongación del signo realizado. Pero en este capítulo 6 el signo mismo es un signo grandilocuente, tan grandilocuente que va a terminar en esa sobra de 12 canastas que hace alusión a cada uno de los apóstoles y que
hace alusión a la mismísima sucesión apostólica como motivo constituyente también de la sacramentalidad, de la eficacia en el plano de los sacramentos de la Iglesia Católica. Este episodio que vamos a ver a lo largo de varios domingos de este año, consecutivos con comienza, insisto, en este versículo primero con ese anuncio un poco trastornado, porque hay una cierta molestia de Jesús también en esto. Hay una confusión ahí, que los apóstoles todavía no han aprendido a purificar el pensamiento, el querer, en búsqueda de una acción concreta sobre la predicación del reino y la predicación de Cristo. Ustedes se fijan muy veladamente, está esa contrariedad de Jesús que se manifiesta al hablar, pero más veladamente todavía que eso, se nota que hay 5.000 hombres, dice el texto. 5.000 hombres que los hace sentar, 5.000 hombres que no hay mujeres, y que no es simplemente porque quería predicarle a los hombres, sino que en donde termina en el versículo 15 de esta pericopa que hoy leímos, en este versículo 15, se dice Jesús huye porque lo querían hacer rey. Los apóstoles, todavía sin purificar su propia interioridad y su propia fe, buscaron 5.000 hombres por quererlo hacer a Jesús, al cual reconocían ellos ya como Mesías, lo buscaron hacer rey. No hay que olvidarse que la figura mesiánica que más tenía adeptos en esa época, en el momento de Jesús, no era el Mesías cristológico, redentor y salvador del sacrificio quenótico de la cruz, sino que era más vale un Mesías temporal, que se iba a hacer cargo del reino de Israel como rey y que iba a vencer a todos los enemigos de Israel para que Israel pudiera ser una nación propia e independiente. Los apóstoles que estaban cargados de ese pensamiento por el rodeo cultural que tenían, buscan 5.000 hombres para que Cristo los adoctrine, hacer una revolución y hacerlos rey. Y Jesús le desconfigura. En primer lugar decía, ¿ahora qué hacemos con ellos? ¿Qué vamos a hacer con esos hombres que están acá? Y en la pregunta de ¿quién les va a dar de comer? Se suscita este desconcierto con los apóstoles. Se dan cuenta, y con ese diálogo con Felipe, se dan cuenta que han hecho algo equivocado. Y entonces Jesús interviene con este milagro justamente para hacer ver la connotación espiritual desde la dimensión temporal. ¿Por qué? Porque está esos panes con esos pescados, y que en los dos elementos se prefigura lo que va a ser la Iglesia a través de la sucesión de la última cena, de la repetición del rito, con el pan. Ustedes se acuerdan que los primeros cristianos, en el momento de la persecución, ya sea la persecución de los judíos como la persecución de los romanos, las dos, y sobre todo en este signo más en la segunda etapa, la persecución de Roma, van a usar como signo de Jesús el signo del pescado, porque la palabra pez en griego son las mismas iniciales que serían Jesús Nazareno, Salvador de los judíos, Salvador o Mesías judíos. La palabra ictus, que es como una especie de sigla escondida del nombre de Jesús. Al asociar a Jesús aquí el pez con los panes, en esa multiplicación, está
pasar el misterio pascual de Jesús, van a multiplicar constantemente a lo largo de toda la historia, no ya como panes, sino como el alimento eucarístico, es decir, como Cristo mismo, que la Iglesia hace hasta hoy en día en la celebración de la misa, cuando transforma el pan en Cristo en toda su dimensión de cuerpo, alma, sangre y divinidad. Es todo Jesús que se da en el pan del Santísimo Sacramento. Por eso este episodio de la multiplicación de los panes, insisto, es fundante de la principal actividad de la Iglesia. Ellos lo buscaban a Cristo para hacerlo rey temporal, y Cristo les da la pista en dónde está el trabajo de la predicación del reino. No está en la instauración temporal, sino que está en la clarificación de las almas, en la santificación de las personas, para que después sí, a través de la conciencia purificada del pecado, se constituya también el reino de Cristo, la realeza de Cristo en las distintas actividades temporales. Pero, si falta esa multiplicación inicial desde el punto de vista de la gracia, de la presencia de Cristo, la instalación del reino en las distintas realidades temporales se hace imposible. Por eso, cada vez que las distintas corrientes teológicas o sociales han querido buscar, aún dentro de la misma Iglesia, que la Iglesia se ocupara solamente de lo temporal, han fracasado y seguirán fracasando, porque la Iglesia se ocupa de la santificación, para que los santificados, transformados en Cristo, construyan el reino temporal. Y esto va, parece que lo decía también la semana pasada, hasta la simple acción. Por ejemplo, en todas las parroquias donde se constituye Cáritas, no se debe distribuir solamente la comida. Si la persona necesitada, que va a buscar la comida, ciertamente con necesidad, la comida o el vestido, es una cosa más elemental, por la gran pobreza que muchas veces envuelve a la humanidad, pero la Iglesia, antes que nada, le da la dignidad de persona, y la dignidad de persona se la da, se la reconoce cuando le enseña, cuando le predica el Evangelio, cuando le enseña a rezar, cuando le enseña a transformar en Cristo, y acompasadamente con eso, por supuesto, le da de comer, le da de vestir. Pero no se puede hacer lo segundo sin lo primero, porque lo segundo sin lo primero caeríamos en este error, un error temporalista, que los apóstoles, justificadamente, porque todavía no tenían la conciencia purificada ni la fe acrisolada por la venida del Espíritu Santo como colorario del misterio pascual, se habían equivocado en aquel mediodía de la multiplicación de los panes. Le pedimos entonces a Jesús que nos dé la fuerza para ir a buscar siempre ese pan multiplicado que es el mismo en el Santísimo Sacramento del altar, en la comunión, para que santificados nosotros, para que incorporados